El último aliento. La cruz cruje, no por el peso de la madera, sino por la presión de lo invisible. Jesús no grita, exhala. No es un sonido de dolor. Es un suspiro que parte el tiempo. En ese instante, algo que jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad, ocurre. El cielo se apaga. Como si alguien, en lo alto, apretara un puño alrededor del sol. Las nubes cambian de forma, se alargan como garras. El aire deja de moverse. Un silencio denso como plomo cubre el Gólgota. Incluso los cuervos, que se alimentaban de los cuerpos crucificados, desaparecen. Los soldados romanos, endurecidos por 1000 muertes, bajan sus lanzas. Uno de ellos, Marco, da un paso atrás. No por miedo a los vivos, sino a lo que no puede ver. Otro, con la cara cubierta de sudor y polvo, murmura, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. En el templo, a varios kilómetros de la colina, el sumo sacerdote está a punto de sacrificar el cordero pascual. La sangre apenas ha comenzado a gotear cuando un sonido imposible atraviesa los muros, un desgarro. El velo del templo, una cortina de varios metros de alto, tejida con hilo azul, púrpura y carmesí, se parte de arriba hacia abajo. No hay cuchilla que pueda hacer eso. No hay humano que pueda alcanzarlo. Y aún así, se desgarra como si una mano gigante lo hubiera rasgado en dos. La ciudad no lo sabe, pero algo se ha roto entre los mundos. El velo entre lo sagrado y lo profano, entre lo visible y lo oculto. Entre los vivos y los muertos. En el suelo del Gólgota, la tierra tiembla. No es un terremoto normal. Los movimientos no son continuos, son pulsaciones. Como si el planeta tuviera un corazón, y ahora latiera con rabia. Una anciana cae de rodillas, sin poder respirar. Un niño señala el cielo, donde un cuervo se queda suspendido sin aletear, flotando. En los callejones, los perros aúllan sin razón. En lo profundo del desierto, los chacales abandonan sus guaridas. Algo se ha activado. Algo antiguo. Algo dormido. Jesús ha muerto, y el universo lo sabe. Pero este no es el fin. No es un cierre. Es una apertura. Y lo que está a punto de salir, no debería haber vuelto nunca. El corazón de Jerusalén se parte. El temblor no se detiene. Retumba como si viniera de abajo, mucho más abajo que la tierra. Es como si algo dentro del planeta estuviera rompiendo cadenas oxidadas. Jerusalén no entiende lo que está pasando. No es un terremoto. Es una señal. En los mercados, los puestos se caen solos. Vasijas llenas de aceite explotan contra el suelo. Las palomas huyen en bandadas descontroladas. El aire se vuelve denso. Huele a hierro, a incienso y a miedo. Un panadero cae de rodillas al ver que la piedra central de su horno se quiebra en dos. Mira al cielo y grita algo en arameo, no nos olvides. A unos metros, una joven embarazada llora, no por dolor, sino por una sensación que no puede explicar, una tristeza antigua que le golpea el pecho como si la recordara de otra vida. En el centro de la ciudad, las escaleras del templo se agrietan. Las estatuas tiemblan. Y en los cementerios, algo comienza a moverse. En una colina cercana, un pastor que huía con sus ovejas se detiene. Siente el suelo abrirse debajo de sus sandalias. Gira la cabeza y lo ve, una lápida que se mueve sola. Primero un crujido, luego el rechinar de la piedra deslizándose, y por último, un hilo de luz saliendo desde dentro del sepulcro. Los sepulcros más antiguos, aquellos que nadie ha visitado en siglos, comienzan a resquebrajarse desde dentro. Algunas piedras estallan. Otras simplemente se desintegran. Como si el tiempo se hubiera vencido. Como si la muerte hubiera perdido su contrato. En una calle angosta, dos niños corren buscando a su madre. Uno de ellos se detiene al ver una figura saliendo de una tumba abierta en la ladera. No dice nada. Solo observa. La figura está de espaldas. Mueve los pies lentamente. Su túnica está polvorienta. Su piel parece seca, pero viva. A lo lejos, un centurión romano observa desde la Torre Antonia. Ha visto guerras, rebeliones, ejecuciones. Pero lo que ve ahora lo hace temblar. Las tumbas se abren. Los muertos salen. Y no corren. No atacan. Solo caminan. Como si supieran exactamente a dónde van.
En la plaza central, el suelo se parte y deja ver raíces secas, piedras antiguas, túneles olvidados. Un niño cae dentro, pero no grita. Se queda mirando algo en la oscuridad, algo que lo deja sin palabras. El templo ya no tiembla. Ahora ruge por dentro. No se escucha con los oídos, sino con el alma. Como si el lugar más sagrado se estuviera vaciando de algo, o preparándose para recibir otra cosa. La ciudad entera se parte. No solo la piedra, también la fe, el control, la lógica. Y en medio de ese caos, nadie sabe aún que los muertos han comenzado a caminar. La apertura de los sepulcros. No hay trompetas. No hay voces celestiales. Solo un sonido sordo, profundo, visceral, el ruido de la piedra desgarrándose. Las tumbas más antiguas, olvidadas entre raíces y tierra compacta, comienzan a fracturarse desde dentro. Algunas crujen como madera vieja. Otras simplemente estallan. El polvo se levanta en espirales, como si el suelo exhalara siglos de muerte. En una ladera al este de la ciudad, una piedra redonda rueda lentamente cuesta abajo. Nadie la empuja. La presión no viene de fuera, viene de dentro. Y lo que sale no debería moverse. No debería ver. No debería respirar. Un brazo seco emerge de la oscuridad. Los dedos tiemblan como si recordaran cómo usar el aire. Después, el rostro. La piel no es putrefacta. Es tensa, amarillenta, estirada como papel antiguo. Los ojos no tienen pupilas. Solo una luz blanca que brilla sin llama. Una mujer observa desde lejos. Tira su canasto. Se cubre la boca. Llora. No por miedo, sino porque reconoce el rostro. Es su bisabuelo. Murió hace 40 años. Y está de pie frente a ella. Mirándola. Tranquilo. Como si no hubiera pasado un solo día. En otra tumba, más cercana al templo, se abre una losa con símbolos hebreos grabados. De ella sale una figura con túnica blanca manchada por siglos de polvo. Lleva una vara de madera en la mano. No habla. Solo camina. Sus pies no hacen ruido. Su sombra no coincide con su cuerpo. Más y más sepulcros se abren. En todo el valle de Cedrón. En los montes cercanos. En las criptas ocultas debajo de sinagogas antiguas. Los muertos se levantan. Pero no se arrastran. No gimen. No parecen confundidos. Saben quiénes son. Saben por qué están de pie. Saben a dónde deben ir. Un niño pequeño, huérfano, se esconde tras una vasija rota. Observa a una mujer salir de una cripta con una corona de flores secas aún pegada al cabello. Ella le sonríe. Él llora. No entiende lo que ve. Pero su instinto sabe, la muerte ha salido de su lugar. Uno de los resucitados se detiene frente a una puerta de madera. Mira adentro. Hay una familia comiendo en silencio, temblando. Él no entra. Solo deja caer una piedra y se aleja. Sobre la piedra hay un nombre. El nombre del padre de familia. Y así, las tumbas se siguen abriendo. Como si la tierra escupiera lo que una vez tragó. No es una invasión. No es un castigo. Es una procesión sagrada y aterradora. Algo más grande que la lógica se ha activado. Y Jerusalén apenas está empezando a entenderlo. Los santos resucitados. No hay gemidos. No hay rugidos. Solo un silencio sobrenatural que camina. Los cuerpos que han salido de las tumbas no se tambalean. No se arrastran. No se ven confundidos. No parecen muertos. Pero tampoco están vivos. Caminaron por la ciudad como si nunca hubieran dejado de hacerlo, pero cargaban algo en su mirada que no era de este mundo. Los testigos hablaron de ellos como si fueran ángeles sin alas. Pero su presencia no traía consuelo. Traía peso, culpa, verdad. Algunos llevaban túnicas blancas, otras gastadas por el tiempo. En la mayoría, sus ropajes estaban cubiertos de polvo, sangre seca, tierra antigua. Pero sus pasos eran firmes, su rostro calmo. Sus ojos eran lo más aterrador. No tenían ira, ni juicio. Solo mirada. Una mirada que desnudaba el alma. Una mujer resucitada se detiene frente a una fuente. Observa su reflejo. Su rostro ha cambiado. Ya no es joven ni anciano, es ambos. Es como si el tiempo hubiera sido absorbido por la carne.
Ella toca el agua, pero el agua no la toca a ella. Un anciano camina por una calle empedrada. Lo detiene un niño que dice su nombre. El anciano no responde, pero le coloca una mano en el hombro. El niño cae al suelo, llorando, como si un torrente de memorias le hubiera atravesado el cuerpo. Otro resucitado entra en una sinagoga en ruinas. No reza, no canta, solo se sienta y comienza a llorar. Lágrimas que caen en silencio, como si recordara siglos de pecados que no eran suyos. Un grupo de ellos se reúne frente al templo. No hablan, solo observan. Algunos sacerdotes intentan expulsarlos con cánticos, incienso, fuego. Pero nada los mueve. El fuego no los quema. El humo no los asfixia. Solo permanecen allí, mirando. ¿Quiénes eran estos santos? El Evangelio no dice nombres. Solo los llama santos. ¿Profetas? ¿Justos? ¿Mártires olvidados? ¿Los que murieron esperando al Mesías? Tal vez eran los que nunca perdonaron, pero tampoco fueron vengativos. Tal vez eran las voces que el mundo olvidó. Una mujer grita al reconocer a su madre entre los resucitados. Corre hacia ella, pero la figura se detiene. No la abraza. Solo la mira y luego gira. Como si dijera, no es tiempo aún. No todos los resucitados eran ancianos. Algunos eran jóvenes. Otros, niños. Pero todos llevaban en sus gestos la madurez de los siglos. Caminaban como peregrinos, pero no buscaban lugar. Caminaban como jueces, pero no pronunciaban sentencia. Y entonces, al caer la noche, comenzaron a desaparecer. Uno a uno. Sin sonido. Sin despedida. Como si hubieran sido llamados por una voz que solo ellos podían oír. Nadie sabe cuántos fueron. Nadie sabe cuántas calles tocaron, cuántos ojos juzgaron, cuántos corazones sacudieron. Solo queda una certeza: el día que Jesús murió, los muertos volvieron. Y entre ellos, solo caminaron los santos. El caos en la ciudad santa. Jerusalén no duerme. No reza. Tiembla. Los resucitados han comenzado a caminar entre los vivos, y lo que parecía un milagro se convierte en un espejo brutal. Las calles, antes llenas de comercio y rutina, ahora son corredores de miedo, silencio y susurros. Están en todas partes. No hablan, pero te miran. No son fantasmas. Son juicios. Una madre encierra a sus hijos en un sótano y tapa sus ojos con trapos. Un sacerdote rompe sus vestiduras y corre por los pasillos del templo gritando que el fin ha llegado. Una mujer se lanza al pozo al ver a su esposo fallecido parado frente a su puerta. No hay lógica. No hay consuelo. Lo que camina por las calles no es muerte. Es algo más profundo. Es lo que quedó después de la muerte. Y eso es mucho más difícil de comprender. Los soldados romanos intentan mantener el control. Pero sus lanzas no sirven contra los que no sangran. Uno de ellos cuenta que intentó detener a un resucitado. Lo empujó con el escudo. Pero cuando lo miró, cayó de rodillas. Dijo que sintió a su madre muerta hablándole desde los ojos del cadáver. El gobernador Pilato recibe informes. La gente abandona sus casas. Nadie quiere enterrar a sus muertos. Tienen miedo de que también se levanten. Y por primera vez, Roma no sabe qué hacer. Mientras tanto, algunos ciudadanos comienzan a creer que es un juicio divino. Pero no como el diluvio. Esto no es destrucción, es exposición. Porque los resucitados no matan, no hieren, no acusan. Solo señalan. Se detienen frente a una casa. Miran a una persona. Y luego se marchan. Pero lo que dejan detrás es devastación. Una joven, al ser observada por uno de ellos, comienza a confesar en voz alta robos, adulterios, traiciones. Nadie la obliga. Solo su conciencia, despertada por la mirada de alguien que nunca dijo una palabra. Y en medio del caos, un niño camina entre la multitud, de la mano de una figura resucitada. Nadie se atreve a separarlos. Nadie entiende quién es. Pero cuando pasan, la gente llora. Todos. Incluso los que no creen. Jerusalén se parte, pero no por los muros. Se parte por dentro. Por la culpa. Por los secretos. Por el terror de mirar al rostro de un muerto y ver tu propio reflejo. El juicio silencioso.
No hubo truenos. No hubo ángeles con espadas. Solo ojos. Ojos que veían dentro. Los resucitados no hablaban, no gritaban, no acusaban. Solo aparecían. Y con su sola presencia, quebraban el alma. En las plazas, en los patios, en los callejones oscuros, surgían de la nada. Se detenían frente a alguien. No señalaban. No tocaban. Solo observaban. Y eso bastaba. Un comerciante, al cruzarse con uno de ellos, abandonó su puesto y comenzó a repartir todo su oro entre los mendigos. Nadie se lo pidió, pero su rostro estaba cubierto de lágrimas. No podía sostener esa mirada. Una adolescente cayó de rodillas en la escalinata del templo al ver a una figura parada en silencio frente a ella. Le susurró algo que nadie más escuchó, y ella confesó en voz alta una traición que solo su corazón conocía. Los resucitados eran espejos. No mostraban lo que eras, sino lo que habías escondido. Lo que habías enterrado. El verdadero cadáver no era el suyo. Era el tuyo. Algunos comenzaron a verlo, no todos los resucitados se detenían. Solo lo hacían ante ciertas personas. Y era ahí cuando Jerusalén entendió el terror. No todos estaban siendo juzgados. Solo los marcados. Un niño pequeño preguntó, ¿por qué papá no puede mirar a los santos? La madre no respondió. Sabía la respuesta. Un hombre huyó de la ciudad a caballo. Cabalgó sin detenerse por 2 días. Cuando despertó la tercera mañana, había un resucitado esperándolo en la puerta de su tienda. El juicio no tenía fronteras. Una mujer ciega sintió la presencia de uno de ellos y comenzó a hablar en lenguas que no conocía. Nadie pudo explicarlo. Pero lo que dijo, describía los pecados de los líderes religiosos con precisión escalofriante. En los jardines del palacio, una figura resucitada apareció junto al árbol donde se firmaban contratos de tierras robadas. Los escribas huyeron. Y por la noche, el árbol se partió por la mitad. Los sabios comenzaron a reunirse en secreto. Se preguntaban, ¿por qué esto no fue profetizado? Pero alguien respondió, sí fue. Solo que no queríamos verlo. Y mientras tanto, los resucitados seguían caminando. Sin armas. Sin violencia. Pero dejando detrás una ciudad quebrada. Porque el juicio más temido no es el del fuego, es el que te obliga a verte a ti mismo. Y en Jerusalén, ese juicio caminó entre ellos. En silencio. El gran misterio. ¿Dónde fueron? Y entonces, sin advertencia, desaparecieron. No murieron. No colapsaron. No se desvanecieron en luz. Simplemente, ya no estaban. Un niño dijo que vio a uno caminar hacia un callejón, y al girar la esquina, ya no había nadie. Una mujer aseguró que su abuelo resucitado la miró por última vez, sonrió, y se volvió humo. Un escriba juró que en medio de la noche, todos los sepulcros vacíos comenzaron a cerrarse solos. No hubo cuerpos. No hubo huesos. Ninguna señal física de que esas figuras hubieran estado allí. Solo el recuerdo. Y el terror. ¿A dónde fueron? ¿Fueron llevados al cielo? ¿Fueron absorbidos por la tierra? ¿Regresaron a un plano que no entendemos? Ningún texto lo dice. Ningún testigo lo explica. Y lo más extraño, ningún historiador romano lo niega. Porque los informes existieron. Las autoridades escribieron sobre los disturbios. Sobre el terror colectivo. Pero nunca se menciona la palabra resucitados. Como si alguien hubiera ordenado borrar ese capítulo. ¿Y si no desaparecieron? ¿Y si están ocultos, esperando otra señal? ¿Y si aquel juicio silencioso no fue el último, sino solo el primero? Algunos creen que cada uno de esos santos volvió al lugar donde murió, que regresaron a la tierra y que el día de la última trompeta se levantarán de nuevo. Pero otros creen algo más oscuro, que los que fueron marcados por su mirada también desaparecerán, uno por uno, sin ruido, como ellos. El templo fue reconstruido. El mercado volvió a funcionar. Las calles se limpiaron. Pero algo quedó en el aire. Algo que no se puede quitar. Como una promesa sin fecha. Y desde entonces, cada vez que la tierra tiembla, cada vez que el cielo se oscurece sin razón, cada vez que un sepulcro se abre por accidente, alguien recuerda. Y alguien desaparece. El legado oculto. Los días pasaron.
Las semanas también. Jerusalén volvió a respirar. Pero ya no era la misma. Los mercados reabrieron. Las risas regresaron, aunque forzadas. Las oraciones volvieron a escucharse en los templos. Pero nadie miraba igual. Nadie caminaba igual. Porque en lo más profundo de cada mirada, había memoria. Una memoria que no se puede enseñar, ni borrar. Solo cargar. Muchos negaron lo sucedido. Otros lo convirtieron en leyenda. Pero unos pocos, lo documentaron. Manuscritos secretos. Escrituras escondidas entre paredes huecas. Testimonios de los que vieron a los resucitados, y nunca volvieron a dormir en paz. Uno de esos escritos decía: fueron santos, pero no vinieron a sanar. Vinieron a revelar. Y lo que revelaron no fue a Dios, fue al hombre. Los arqueólogos del futuro buscarán tumbas. Buscarán huesos. Pero no encontrarán nada. Porque el verdadero legado no fue físico. Fue invisible. Está en las decisiones que cambiaron. En los pactos que se rompieron. En los nombres que dejaron de pronunciarse. Porque después de ese día, algunos desaparecieron. Pero otros despertaron. Algunos abandonaron el poder. Otros devolvieron tierras robadas. Otros comenzaron a escribir la verdad que antes callaban. Y aunque el imperio quiso borrar los registros, los rastros quedaron en las grietas. Porque lo que toca lo sagrado, no se puede enterrar del todo. El legado de los resucitados es este: que el juicio puede ser silencioso, que el castigo puede no parecer castigo, y que la verdad, cuando se revela, no necesita explicación. Hoy, siglos después, aún hay quienes escuchan historias. Sepulcros que vuelven a abrirse. Sueños con figuras blancas que no hablan, pero observan. Registros encriptados de familias enteras que desaparecieron en medio de la noche, sin dejar rastro. Y hay una teoría que los más valientes repiten en voz baja. Ese día fue solo una advertencia, un ensayo. Y que en el final de los tiempos, cuando el velo vuelva a rasgarse, no solo los santos se levantarán. El símbolo detrás del horror. Lo que sucedió en Jerusalén no fue solo un milagro, fue un mensaje. Y como todos los mensajes divinos, no vino con explicación. Vino con impacto, con cicatrices, con silencio. Porque el verdadero terror no fue ver a los muertos caminar. Fue comprender por qué regresaron. No fue para vengarse. No fue para redimir. Fue para exponer. El velo del templo no se rasgó solo por simbolismo. Se rasgó para dejar pasar lo que había sido contenido. Verdades, culpa, pecado, sangre, todo lo que se escondía detrás de lo sagrado. Los santos resucitados fueron más que cadáveres animados. Fueron símbolos vivientes de lo que el mundo quiso enterrar. Promesas no cumplidas, oraciones olvidadas, pactos rotos. Y cuando caminaron entre los vivos, no lo hicieron como fantasmas, sino como recuerdos materiales de todo lo que fue ignorado. Porque la muerte, en su forma más cruda, no da miedo. Lo que da miedo es que regrese con los ojos abiertos. Y con memoria. Cada paso de esos resucitados fue una pregunta sin respuesta. ¿Vivimos como si Dios no escuchara? ¿Enterramos lo que no queremos recordar? ¿Negamos lo sagrado cuando se vuelve incómodo? Tal vez, ese día en Jerusalén, el horror no fue una maldición. Fue una oportunidad. Una grieta entre dimensiones. Un momento en que el cielo y el infierno se abrieron al mismo tiempo. Y el juicio vino en forma humana. Callado. Santo. Implacable. El símbolo detrás del horror no fue el fin. Fue el inicio de otra etapa. Una advertencia disfrazada de milagro. Un espejo que sigue esperando a que te atrevas a mirarlo. El sol comienza a salir sobre Jerusalén. Pero la luz no limpia. Solo revela. La ciudad está en silencio. Los sepulcros, sellados. Los santos, ausentes. Los vivos, diferentes. Una cámara invisible recorre las calles vacías. Los lugares donde se abrieron las tumbas ahora están cubiertos de tierra suelta, sin inscripciones, sin rastros. Una vasija rota permanece intacta. Un trozo de tela blanca cuelga de un muro. Un nombre borrado de una puerta aún se percibe bajo la madera desgastada.
En pantalla, mientras la música desciende lentamente, aparece un texto, como un susurro en letras antiguas. Tal vez no murieron de nuevo. Tal vez están esperando. Y tú lo sabes. Porque los viste. No con los ojos. Sino en lo más profundo. Donde se esconde todo lo que crees haber enterrado. La imagen final muestra una colina. No hay nadie. Pero el viento mueve la tierra. Como si algo, o alguien, aún respirara bajo ella. Corte a negro. Último texto en pantalla. Cuando el velo se vuelva a romper, no preguntes quién se levantará. Pregúntate si tú serás observado. Silencio.